Bueno, continuando con el tema cinemática, hoy vamos a ver el último tema de cinemática, valga la redundancia, que es caída libre y tiro vertical. Caída libre y tiro vertical es un movimiento que se desprende del movimiento rectilíneo uniforme y variado, con lo cual implica que vamos a utilizar las mismas ecuaciones, los mismos conceptos, las mismas ideas que estuvimos viendo en el movimiento rectilíneo uniforme y variado, con la particularidad de que es un movimiento que se desarrolla en el eje de las Y. Nosotros habíamos trabajado hasta ahora con todos movimientos en el eje de las X. Los móviles se movían en el eje de las X, ¿sí? Nos olvidábamos del eje de las Y. En este caso va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de ir en el movimiento en el eje de las X, va a ir en el eje de las Y. ¿Cómo se diferencia uno de otro? Básicamente la idea es la siguiente: la caída libre es precisamente cuando el objeto uno lo suelta, lo tiene a una altura determinada del piso y lo suelta, ¿sí? Entonces el objeto es atraído por la tierra, eso se le llama caída libre. Y tiro vertical es cuando uno toma el objeto y lo impulsa con una velocidad inicial hacia arriba, siempre en el sentido de las Y. Obviamente que ese objeto va a desarrollar tiro vertical hasta que llega a la altura máxima. Una vez que llega a la altura máxima, ese objeto experimenta un movimiento de caída libre. Con lo cual implica que el movimiento de caída libre de tiro vertical es un movimiento que es tiro vertical hasta que llega a la altura máxima, donde su velocidad es 0, y a partir de ahí desarrolla la caída libre. O sea, arranca en velocidad inicial 0 para llegar al piso con una velocidad final. Ahora vamos a ir explicando las distintas particularidades del movimiento a medida que se va desarrollando. Una de las cosas interesantes que muchas veces nos suele traer problemas es pensar que la velocidad final, ¿sí? La velocidad final en la caída libre es 0. Porque muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Asociamos que como el objeto llega al piso y se queda detenido ahí, pensamos que la velocidad final es 0. Y eso es un error. La velocidad final del objeto, ¿sí? No es 0. La velocidad final del objeto no es 0. ¿Por qué? Piénsenlo con un ejemplo sencillo. Supónganse que ustedes tienen una cama elástica y que el piso es la cama elástica. Y yo realizo un experimento de caída libre sobre la cama elástica. Entonces, fíjense, sucede que cuando yo tiro una piedra, supónganse, ¿qué sucede cuando dicha piedra llega a la cama elástica? Toca la cama elástica, ¿sí? El objeto, vamos a suponer que esta es la cama elástica. Vamos a suponer que esta es la cama elástica. Entonces el objeto viene cayendo, ¿sí? El objeto viene cayendo en esta dirección. Cuando el objeto llega a este punto de acá, que en este caso sería el piso, ¿qué va a pasar con la cama elástica? La cama elástica se va a estirar. ¿Y por qué se estira? Bueno, porque el objeto ahí no tiene velocidad 0. Si tuviese velocidad 0, se quedaría quietito ahí. Sin embargo, el objeto sigue bajando debido a la elasticidad del piso. Entonces, primera conclusión: la velocidad final en el movimiento de caída libre no es 0. La inicial sí es 0. Ahora vamos a ingresar directamente al análisis de las ecuaciones. Las ecuaciones tanto de caída libre como de tiro vertical van a ser vamos a utilizar las ecuaciones del MRV, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con que después nos va a resultar más fácil inclusive que el MRV, porque tenemos algo en particular. Fíjense. Vamos a borrar esto. Vamos a copiar acá las ecuaciones que nosotros habíamos visto en el MRV. Nosotros en el movimiento rectilíneo, uniforme y variado habíamos visto tres ecuaciones que las llamábamos horarias. Una ecuación que decíamos que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Esa era una de las ecuaciones horarias que nosotros habíamos visto en el MRV. La otra, ¿cuál era? La velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración
por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta era la otra. Y la última, que era la más larga y la que nos resultaba por ahí un poquito más compleja, era la del espacio. Y decíamos que el espacio final era igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo final menos el tiempo inicial más un medio de la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial elevado al cuadrado. Primer detalle a tener en cuenta, fíjense, x final, x inicial. ¿Por qué? Porque el movimiento rectilíneo uniforme y variado nosotros lo analizamos en el eje de las x. Primera situación a tener en cuenta. Vamos a encontrarnos con la siguiente particularidad. ¿Cuál era la característica del movimiento rectilíneo uniforme y variado? La característica era que su aceleración era constante, ¿se acuerdan? Era la característica del movimiento rectilíneo uniforme y variado. En nuestro caso, es decir, vamos a dividir acá el pizarrón, así podemos trabajar tranquilo. En nuestro caso, nos vamos a encontrar que la aceleración puesta en juego tanto en el movimiento de caída libre como en el tiro vertical es única, ¿sí? ¿Qué quiero decir que es única? No solo que se mantiene constante, sino que no cambia. En el movimiento rectilíneo uniforme y variado nosotros podríamos encontrar distintos valores de aceleración a través de esta ecuación. En el caso nuestro de caída libre y tiro vertical, eso no sucede. ¿Por qué? Porque la aceleración que nosotros vamos a trabajar es la aceleración de la gravedad. Es decir, nosotros vamos a trabajar con la aceleración de la gravedad. G, nosotros decíamos que la aceleración era el movimiento rectilíneo variado. En el caso del movimiento caída libre y tiro vertical, esa aceleración se llama G y tiene un valor de 9,8 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Habitualmente nosotros, para hacer las operaciones matemáticas más sencillas, solemos aproximar este número a 10. Para hacer las cosas más sencillas. No está mal trabajar directamente con 10. Es decir, que nosotros nos vamos a encontrar que la aceleración, esta, siempre va a valer 9,8 o 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso ya nos permite independizarnos de esta ecuación. Esta ecuación es raro que la utilicemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la aceleración siempre vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, nos vamos a encontrar que vamos a trabajar solamente con estas dos ecuaciones. ¿Y estas dos ecuaciones cómo se modifican? Bueno, se modifican, ¿sí?, de la siguiente manera. Se modifican. Vamos con la segunda. Entonces, la primera, la aceleración, era igual a la aceleración de la gravedad y era igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la primera ecuación. Esta ecuación se transforma en esa. Vamos con la segunda. Dice, velocidad final es igual a velocidad inicial más, y acá donde dice aceleración, ¿qué vamos a poner? Ahí vamos a poner G, gravedad. Porque la aceleración es la aceleración de la gravedad. Multiplicado por el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora vamos a ver que estas ecuaciones inclusive después se tornan más sencillas aún, dependiendo el movimiento que estemos analizando. Y otra cosa más. Esta ecuación también cambia, lo voy a decir acá abajo, también cambia. Entonces yo acá ya voy a poner, en vez de poner X, voy a poner Y. Entonces yo voy a poner ahora Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más un medio de ¿qué? Más un medio de G, de la aceleración de la gravedad, más un medio de la aceleración de la gravedad, multiplicado por tiempo final menos tiempo inicial elevado al cuadrado. Entonces esta es, digamos, esta ecuación. Esta era para MRV, esta es para caída libre y tiro vertical.
Entonces, si ustedes observan, ya tenemos las tres ecuaciones. Vamos a ponerle un número, si quieren, para hacerla más sencilla. La ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Son las tres ecuaciones de estos movimientos, de caída libre y tiro vertical. Bien, este es el primer paso. Ahora vamos a analizar un poquito, ¿sí?, cómo diferencio en las ecuaciones, ¿sí?, porque como bien acabamos de decir, tanto un movimiento como el otro utilizan las mismas ecuaciones, pero el tema está en que yo voy a tener que identificar cuándo el movimiento es de caída libre y cuándo el movimiento es de tiro vertical. Entonces acá, ¿cómo lo podemos diferenciar? Veamos. Voy a borrar las ecuaciones de MRV y vamos a encontrar la manera. Esto tengan presente que dependiendo de la bibliografía que ustedes usen o los videos que miren en YouTube, se van a encontrar que hay distintas maneras de resolverlo. Pero yo les voy a explicar una de ellas. Que si la entendemos bien, creo que es la más sencilla de utilizar, ¿sí? Creo que es la más sencilla de utilizar. Vamos a hacer lo siguiente. Yo esta ecuación la voy a meter acá si me queda este espacio acá. Entonces, y final es igual a I inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más un medio de G, aceleración de la gravedad, multiplicado por tiempo final menos tiempo inicial elevado a igual a. Esa es la otra. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la que le habíamos puesto un numerito 3. A esta le habíamos puesto un numerito 3. Ahora bien, fíjense, vamos a pensar un poquito esto. Vamos a trabajar en el eje de la SI, ¿sí? En el eje de la SI. Abro un paréntesis, que esto no lo he hablado todavía, pero lo vamos a hablar más adelante. Las gráficas, las ecuaciones horarias, aceleración, velocidad en función del tiempo y espacio en función del tiempo son exactamente las mismas que las que hicieron en MRV. O sea que con respecto a los gráficos no vamos a tener modificación. Obviamente que vamos a tener el análisis igual que en MRV de los signos, la aceleración negativa, aceleración positiva, velocidad negativa, etcétera, etcétera. Eso no va a cambiar. Ahora bien, ¿cómo se resuelven los problemas? Lo primero que tengo que hacer es hacer un esquema. Esto es fundamental. Más allá de que ya lo he dicho en el video de MRU, en el primer video de MRU habíamos trabajado de cómo resolver, habíamos puesto unas consignas de cómo resolver problemas en física. Bueno, me retrotraigo a aquel video y repito. Primer tema fundamental es hacer un esquema. Y en este caso particular, si yo no entiendo o no hago bien el esquema, voy a tener problema de signos. Y el tener problema de signos me va a llevar a que los resultados no son los correctos. El esquema que yo voy a hacer va a estar directamente relacionado con un eje vertical. Y ese eje vertical es el eje de la SI. ¿Sí? Es el eje de la SI. Y voy a resolver, bueno, obviamente voy a hacer el esquema, ¿no? El piso. Cuidado con esto, que esto no es un eje coordenado, ¿eh? No es IX. No es que acá voy a poner tiempo y acá, pero simplemente es un esquema. Esto indica altura, es un edificio. Me está indicando simplemente eso, alturas. Entonces, fíjense, nosotros vamos a trabajar con las siguientes variables. Miren, vamos a copiarlas acá. La variable que vamos a utilizar es la variable I. Vamos a utilizar la variable G.
Y vamos a utilizar la variable v de velocidad inicial. ¿Sí? Velocidad inicial o velocidad en general. ¿Sí? Con estas tres variables nos vamos a mover. Esta tenía la particularidad de que siempre valía 9,8, pero lo que yo no mencioné acá todavía, porque acá hay un tema importante, lo que no hablamos es del signo. ¿Sí? Es decir, vamos a tener que identificar no solo el valor absoluto, 9,8 o 10, dependiendo de cómo ustedes lo quieran usar, vamos a tener que identificar el signo. Nosotros vamos a adoptar como criterio el más sencillo de todo, el que venimos trabajando hasta ahora. Vamos a considerar positivo hacia arriba y negativo vamos a considerar hacia abajo. Es decir, que si yo empiezo a contar distancias en el eje de la Y, voy a tener el 0 acá, voy a tener el 10 acá, el 20, es decir, cuento positivamente hacia arriba. Cuento positivamente hacia arriba. Existen libros, existen bibliografías que el 0 lo colocan arriba y empiezan a contar hacia abajo. ¿Sí? Es decir, empiezan a 0, 10, 20, 30, etcétera, etcétera. Cuentan hacia abajo. No va a ser este el caso. Nosotros vamos a seguir con el criterio. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar que los positivos van hacia arriba y los negativos van hacia abajo. Entonces ya es algo menos que tenemos que pensar. Ya tenemos incorporado estos sentidos. ¿Sí? Entonces fíjense, yo voy a considerar que la I va a ser positiva. La I va a ser positiva cuando cuento hacia arriba. Y la I va a ser negativa cuando cuento hacia abajo. Como acabo de decir ahí, 0,30. Vamos con la gravedad. La gravedad va a pasar lo mismo. La gravedad va a pasar lo mismo. La gravedad la voy a considerar positiva hacia arriba. Y a la gravedad la voy a considerar negativa hacia abajo. Fíjense la particularidad de elegir los ejes así, entonces todo lo elijo de la misma manera, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces no, me olvido, llegado el momento, se van a encontrar del movimiento que estoy analizando, si es caída libre o tiro vertical, no importa eso. Lo interesante de todo es que ubiquemos bien los ejes, los signos, perdón. Vamos con la velocidad, y bueno, la velocidad también voy a utilizar ese criterio. Entonces voy a decir que la velocidad es positiva hacia arriba y la velocidad es negativa hacia abajo. Recuerden que la velocidad se consideraba negativa cuando iba en contra, cuando analizábamos los móviles en el eje de las X. ¿Cuándo decíamos que una velocidad era negativa? Decíamos que una velocidad era negativa cuando el móvil se desplazaba con una velocidad determinada en sentido contrario a los positivos del eje. Acá pasa exactamente lo mismo. Si yo estoy contando, mi eje es positivo hacia arriba, cuento en sentido creciente hacia arriba, bueno, si la velocidad va hacia abajo va a ser negativa. Entonces, la velocidad es negativa cuando viene hacia abajo. Cuando viene hacia abajo. Vamos a hacer más prolijita esta flecha para no tener problemas. Ahí. Y ahí. Bien, buenísimo. Entonces, ahora, estos signos van a entrar en juego en las ecuaciones estas que están acá. Yo voy a adoptar lo siguiente. Miren, piensen esto, piénsenlo de esta manera, para empezar a clarificar algunas cosas y descartar cosas. Cuando yo tiro un objeto, lo suelto, ese objeto va hacia abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que voy a adoptar es que la gravedad la voy a poner negativa hacia abajo. Entonces, yo en todos estos problemas voy a considerar que la gravedad es negativa hacia abajo. No importa si el movimiento es caída, libre, tiro vertical, no importa eso. ¿Sí? No importa. Lo interesante es que yo en estas ecuaciones
La gravedad siempre va a ser negativa. No importa, repito, si el movimiento es de caída libre o tiro vertical. ¿Eso qué me va a facilitar? Bueno, me va a facilitar que yo ya me independicé de la gravedad, no solo en valor, sino en signo. Listo, una variable menos. Yo en los esquemas siempre hago el eje de vertical y automáticamente coloco la gravedad así, de esa manera. Automáticamente. Y me olvido de la gravedad. Ya sé el valor y su signo. Ahora vamos a analizar qué pasa con la velocidad. Y acá está el tema. El tema es el siguiente. Vamos a suponer como está el ejemplo ahí en el libro, en el apunte. Podemos tomar otro lugar. Tengo este edificio. ¿Sí? Tengo ese edificio. Y acá hay un señor. Acá hay un señor que va a soltar, o tiene en su mano, mejor dicho, no sé, una piedra. Tiene en su mano una piedra. Ahora bien, ese señor, esa piedra, ¿cuáles son las acciones posibles que ese señor puede hacer con esa piedra? Bueno, la puede soltar, con lo cual esta piedra va a venir hacia acá. La puede tirar, es decir, va a ir hacia abajo la piedra, pero con una velocidad inicial distinta de cero. Hago este movimiento. No lo suelto, sino lo impulso. Entonces, en esa situación, la piedra va a tener velocidad inicial. Y la otra posibilidad que tiene este señor, ¿sí?, es tirarla hacia arriba. Abro un paréntesis. No vamos a analizar en esta instancia del curso no vamos a analizar tiros oblicuos. Con lo cual implica que nos vamos a limitar a los movimientos en el eje de la así, hacia abajo o hacia arriba. Alguien me puede decir, sí, la puede tirar para el costado. Bueno, ese movimiento no lo vamos a analizar en este curso. Entonces, solamente este señor la puede soltar, la puede tirar hacia abajo o la puede tirar hacia arriba. ¿Sí? Entonces, fíjense, caso 1. Caso 1. El señor suelta la piedra. El señor suelta la piedra. Eso es una caída libre. Pero fíjense que yo hasta ahora en ningún momento, o muy pocas veces, he hablado de caída libre y tiro vertical. ¿Sí? Porque realmente no interesa. ¿Sí? No interesa. Después nos vamos a dar cuenta que es movimiento de caída libre o de tiro vertical. Entonces, cuanto más raleado tengamos el árbol de información y signos y variables, va a ser más entendible el problema. Entonces, fíjense, me estoy olvidando todo lo relacionado a la gravedad y me estoy olvidando si es caída libre o tiro vertical. Listo. Cosas menos para analizar. El señor suelta la piedra. Si el señor suelta la piedra, entonces, fíjense, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. Velocidad inicial es igual a 0. Velocidad inicial es igual a 0. ¿Y cuánto vale la gravedad? Y la gravedad vale, como ya dijimos, G es igual a menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya está, ya resolví el problema. Después yo puedo decir, bueno, vamos a suponer el cálculo de los valores. Bueno, ¿cuánto vale I final? Bueno, en este caso I final vale 35 metros. I final, esto es importante, I final igual 35 metros. ¿Y cuánto vale I inicial? 0. Porque esta piedra, ¿dónde va a terminar? En el piso. Y yo en el piso tengo la referencia, el sistema de referencia ahora. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sistema de referencia? Mi sistema de referencia está acá, está en el piso. Yo empiezo a contar a partir de ahí. Entonces, me equivoqué. Y al revés, I inicial es 35 y final es 0. Perdón. I final es 0 y inicial es 35. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Porque inicialmente el objeto arranca de acá. Entonces, ¿a qué altura estoy? A 35 metros.
35 metros. ¿Dónde termino? En el piso. Y final, 0. Acá. Entonces fíjense que yo ya resolví todos los valores correspondientes a este movimiento que este señor soltó la piedra. Encontré la velocidad, obviamente que la velocidad final, como dije hace unos instantes, la velocidad final no vale 0, hay que calcularla. Entonces, con estos 4 valores los reemplazo acá y obtengo el valor, por ejemplo, de la velocidad final, o el tiempo, no sé, según lo que me pide el problema. Entonces, fíjense el caso 1, cómo lo pudimos resolver de esa manera. Vamos a ver el tema del caso 2, un segundo caso. Vamos a suponer que yo tengo un caso 2, y vamos a suponer que el señor no la suelta la piedra, la tira para abajo. El señor tira la piedra. Bueno, el señor tira la piedra. Bueno, otra vez, la velocidad inicial, cuidado con esto, la velocidad inicial va a ser distinta de 0. Cuidado, la velocidad inicial es distinta de 0. Ahora la pregunta es, ¿qué signo va a tener esa velocidad inicial? ¿Hacia dónde apunta el vector velocidad cuando la está tirando, la está impulsando hacia abajo? Y el signo de esa velocidad inicial viene hacia acá. Viene hacia abajo. Esta es la velocidad inicial. ¿Y qué le hemos dicho cuando los vectores apuntaban hacia abajo? Que llevaba signo negativo. Por lo tanto, la velocidad inicial, entonces, la velocidad inicial tiene signo negativo. Es decir, cuando yo reemplace acá el valor de velocidad inicial, voy a poner menos la velocidad que sea. ¿Sí? Entonces ya resolví lo de la velocidad. ¿Qué pasa con la gravedad? Esto ya lo habíamos hablado. La gravedad siempre la voy a poner de esta manera. Bueno, ahí puse 10. Siempre la voy a poner de esta manera. Es decir, menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Siempre lo voy a poner de esa manera. ¿Sí? Y otra vez, en el caso de los espacios, espacio final y espacio inicial siguen siendo exactamente lo mismo porque la situación es la misma. La única diferencia es que en este primer caso la suelta la piedra y en este primer caso la impulsa la piedra. Es decir, las piedras van hacia abajo en los dos casos. Entonces, ¿dónde está la diferencia sustancial entre un caso y el otro? Bueno, la diferencia va a estar en que en este caso la velocidad inicial no va a ser 0, va a tener signo negativo, y en este caso va a ser 0 la velocidad inicial y obviamente no podemos hablar del signo. La pregunta que yo les haría es la siguiente. Cuando la piedra llega a este punto de acá, al piso, yo les dije que la velocidad final ahí no es 0. La pregunta es, ¿esa velocidad final qué signo va a tener? Esta piedra viene hacia acá con una velocidad que, como ustedes se podrán imaginar, esa velocidad va en aumento. ¿Estamos de acuerdo? Esa velocidad va en aumento. Entonces, fíjense, esa velocidad, cuando llega al piso, ¿qué signo va a tener? Y indudablemente que el vector de esa velocidad es hacia abajo. Porque el objeto se sigue desplazando hacia abajo. ¿Recuerdan el ejemplo de la cabra elástica? Entonces, el signo de la velocidad final en ambos casos también va a ser negativo. Es decir, que cuando ustedes resuelvan, se van a encontrar que la velocidad final les va a dar negativo. ¿Sí? Tanto en este caso como en este caso. Es decir, cuando el objeto va hacia abajo. Y con esto estamos terminando toda la situación de que el señor impulsa la piedra y la deja caer hacia abajo. Nos está faltando el otro caso que vamos a hacer ahora, que es cuando el señor tira la piedra hacia arriba. ¿Sí? Cuando el señor tira la piedra hacia arriba. Bueno, vamos a borrar acá, estas ecuaciones de acá. Muy bien. Vamos a trabajar ahí. Y vamos a encontrarnos con un caso 3. Obviamente que esto
se van a encontrar con distintas situaciones. Yo estuve analizando casos típicos. Después se van a encontrar con distintas situaciones, de que el señor tira la piedra por acá, la tira y acá hay un señor asomado a la ventana, supónganse, y le están preguntando qué velocidad lleva la piedra cuando pasa por la ventana que está el señor asomado. O el señor, tira la piedra, el señor saca la mano y recoge la piedra. Entonces le van a preguntar, ¿qué velocidad tiene la piedra a esta altura? ¿Sí? Y así van a encontrar un montón de situaciones. ¿Sí? Entonces, ahí la diferencia va a estar en los espacios. El espacio inicial y el espacio final ya no van a ser 35 y 0. Bueno, van a ser 35 y 20. ¿Sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos resolviendo la práctica. Y el caso 3 es cuando el señor, borro acá, es cuando el señor tira la piedra hacia arriba, o sea, con una velocidad inicial, pero para arriba la tira. Fíjense un detalle interesante. ¿Yo borré y cambié la velocidad final? No. ¿Por qué? Y porque es la misma, porque esta piedra sube, llega arriba de todo. Cuando llega arriba de todo, ¿cuál es su velocidad final? Su velocidad en la altura máxima, 0. A partir de ahí la piedra cae, ¿sí? Y se transforma en uno de estos casos, en este caso, en el caso 1, es decir, desde ahí arriba, velocidad inicial 0 y cae hasta el piso. Por lo tanto, el signo de la velocidad final, en todos los casos, que la piedra toque el piso, siempre va a ser de esa manera, o sea, velocidad final hacia abajo, negativo. Velocidad final, negativo. Bueno, entonces fíjense, en este caso tira la piedra también, pero para arriba. Tira la piedra, ¿sí? Pero para arriba en este caso. Entonces fíjense, otra vez, vamos a empezar con la velocidad. ¿Tiene velocidad inicial? Sí, tiene velocidad inicial. ¿Cuánto vale un valor VI? ¿Cuánto va? ¿Qué signo va a tener ese VI? Entonces, VI va a ser positivo. ¿Por qué positivo? Y miren, si yo consideré siempre que lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo, y si este vector está apuntado hacia arriba, tiene la misma dirección y sentido que acabo de escribir acá. Por lo tanto, acá voy a poner VI positiva. Miren lo que pasó en el caso 2. La VI era negativa. ¿Por qué? Y porque en un caso lo tiraba hacia arriba y en otro caso lo tiraba hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la gravedad? Otra vez lo mismo. La gravedad no tenemos ningún inconveniente, porque la gravedad siempre vale 10 metros sobre segundos negativa. Siempre la vamos a poner negativa a la gravedad. ¿Vieron cómo se simplifica todo? ¿Por qué? Porque yo me estoy olvidando de ciertos valores de magnitudes, por ejemplo la gravedad. Bueno, y ahí termina el problema. Acá lo que podemos distinguir es que el espacio inicial, ¿cuánto vale? El espacio inicial es igual a 35 metros. Acá porque yo consideré que acá hay un 35, ¿no? Más o menos, según la escala que puse ahí. Bueno, 35 metros. Si yo analizo, a ver, cuidado con esto. Si yo analizo el movimiento solamente hacia arriba, es decir, que el objeto sube y llega hacia arriba, bueno, voy a encontrar con un espacio final que no conozco. Ese lo voy a tener que hallar con la ecuación horaria del espacio. Y lo que va a pasar es que este objeto después, a partir de que llega arriba, experimenta una caída libre. Con velocidad inicial 0, el objeto cae con caída libre. Bien. Hay otra cosa importante que también se van a encontrar en los problemas, es que si este objeto lo tiro con una velocidad inicial, llega arriba, velocidad 0, cuando el objeto empieza a caer, cuando pasa a la misma altura desde que yo lo tiré, esa velocidad final va a ser igual a esta velocidad. Si yo lo tiré con 10 metros sobre segundo, el objeto sube, cuando cae,
y pasa a la misma altura desde donde yo lo tiré, ¿sí? Pasa a la misma altura donde yo lo tiré, esa velocidad es igual. Esa situación yo la puedo plantear desde arriba o la puedo plantear desde acá. Yo estoy en el piso y tiro algo hacia arriba, ¿sí? Entonces cuando yo lo tiro lo estoy impulsando a una determinada velocidad. El objeto sube, va disminuyendo, su velocidad disminuye hasta que esa velocidad se hace cero, se queda ahí arriba y ahí experimenta una caída libre. Cuando el objeto toca la Tierra, ¿sí? Si yo lo tiré desde la Tierra, ¿no? Cuando el objeto toca la Tierra tiene la misma velocidad con que yo lo tiré, ¿sí? Como se podrán imaginar, la altura máxima va a ser una cantidad directamente relacionada con esta velocidad, con la velocidad inicial con que yo lo tiré. Entonces, con esto estamos cerrando el tema y termina acá. Entonces, fíjense la importancia sustancial que tiene, en realizar bien este esquema. ¿Sí? Es fundamental realizar bien el esquema. Y a partir de ahí, centrarnos en esto que está acá. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Si las velocidades del problema están hacia arriba, le pongo positivo. Si las velocidades del problema están hacia abajo, le pongo negativo. La gravedad siempre vale menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Siempre, no importa. Olvídense de eso. Automáticamente en el esquema ustedes ponen eso. Olvídense. Y el espacio, yo les aconsejo, les recomiendo que pongan el cero en el piso y cuenten hacia arriba, para no complicarnos. De todas maneras, si ustedes lo quieren cambiar, a la situación, bueno, lo pueden hacer y eso se tiene que ver reflejado en los signos del resultado final. ¿Sí? Son muy importantes los signos del resultado final. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque me está indicando hacia dónde estoy contando, si hacia arriba o hacia abajo. Fíjense, repito nuevamente, que si yo entiendo la mecánica de desarrollo de estos problemas, como yo le acabo de explicar, me olvido si es caída libre o tiro vertical. No importa, es un movimiento en el eje vertical, nada más. Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, tiene sus particularidades, pequeños detalles, que la velocidad final cuando el objeto llega arriba vale cero, que la velocidad inicial y final cuando el objeto sube y baja es la misma, que la velocidad cuando el objeto llega al piso no es cero, y nos vamos a encontrar con distintas situaciones. Pero si nosotros analizamos bien este esquema, fundamental, entender bien este esquema, no vamos a tener ningún tipo de problema en la resolución de estos movimientos de caída libre y tiro vertical. Entonces, arrancamos colocando dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones horarias, vamos a copiarlas acá, así ya cerramos el tema. Así ya cerramos el tema. Vamos a copiar las dos ecuaciones horarias que vamos a trabajar. ¿Por qué digo dos? Porque la de la gravedad no hay necesidad de copiarla porque esa siempre vale 9,8. Menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. O 10. Menos 10. Menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, yo voy a copiar las ecuaciones. Entonces yo voy a poner la ecuación del MRU-B, ¿cuál era? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Esa era la ecuación del MRU-B. Esta era la ecuación del MRU-B. Esta ecuación, ¿en qué se va a transformar? Esa ecuación, ¿en qué se va a transformar? Bueno, se va a transformar en una ecuación que va a valer velocidad final es igual a velocidad inicial más, fíjense esto, más, cuidado con esto, más menos G multiplicado por tiempo final menos tiempo inicial. ¿Por qué menos G? Porque yo ya dije que voy a poner de antemano que la gravedad siempre es negativa. Por lo tanto, la ecuación esta se va a transformar en velocidad final es igual a velocidad inicial, ¿sí? menos G por tiempo final menos tiempo inicial. Es
esa ecuación que está acá sirve para las dos situaciones, es decir, para caída libre o para tiro vertical, no importa. ¿Dónde va a estar la diferencia para distinguir caída libre y tiro vertical? Y es muy probable en los signos de las velocidades. Si la velocidad uno lo tira hacia arriba, este signo va a ser positivo, si la velocidad va hacia abajo va a ser negativo. Y en el caso de caída libre, esta velocidad inicial vale 0, porque yo en la caída libre lo suelto. Entonces ahí tengo la ecuación de caída libre y tiro vertical. Esta es la ecuación de caída libre y tiro vertical. Y la otra ecuación, ¿sí? La otra ecuación puesta en juego en el MRV, ¿cuál era? Y decíamos x final era igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por el tiempo final menos tiempo inicial elevado al cuadrado. Esa era la ecuación del MRV. Esta era la ecuación del MRV. ¿Sí? ¿Y cuál es la ecuación? ¿En qué se transforma esa ecuación? Bueno, esa ecuación se transforma en que acá en vez de poner x, el movimiento es entre x y así. Entonces acá va a ser y final. ¿Sí? Y final. Igual. Y inicial. ¿Sí? Y inicial. Más velocidad inicial. Otra vez el mismo criterio que habíamos visto de los signos de las velocidades. Tiempo final menos tiempo inicial. Más. Vamos a hacerlo más. Así me recuerdo más. Vamos a hacerlo más abajo. Y final es igual a I inicial más velocidad inicial con su correspondiente signo, tiempo final menos tiempo inicial más un medio, cuidado con esto, ¿de qué? De menos g, multiplicado por qué? Por tiempo final menos tiempo inicial elevado al cuadrado. Entonces, esa ecuación finalmente, trabajando con ese signo, ¿cómo me va a quedar? Y final. ¿Sí? Y final es igual a I inicial más velocidad inicial con su correspondiente signo, cuidado con esto, eso nos va a determinar si es un movimiento de caída libre o tiro vertical, más, ¿qué va acá? Menos, el signo menos de la gravedad, menos un medio de la gravedad, menos un medio de la gravedad, multiplicado por la diferencia de los tiempos elevado al cuadrado. Y esta ecuación que está acá es la otra ecuación que voy a trabajar. Esa ecuación es la otra ecuación que yo voy a trabajar en estos movimientos. Esta es una. ¿Sí? ¿Y la otra cuál es? Esta. Esta es la otra. Ahí tienen las dos ecuaciones con las cuales yo voy a poder resolver, ¿sí? Las dos ecuaciones que yo voy a poder resolver los caída libre y tiro vertical. Caída libre y tiro vertical. Con estas dos ecuaciones yo voy a poder resolver todos los problemas de objetos que se mueven en el eje de la cinta, que son en definitiva una modificación de las ecuaciones horarias del MRV, ¿sí? Con la ventaja que nos estamos independizando de la gravedad. Bien, ahora vamos a, les dejo como propuesta, empezar a resolver problemas de la práctica. Y a partir de ahí
van a surgir dudas, sobre todo con el tema de los signos, porque al principio cuesta entender los esquemas. Inclusive suele suceder que uno tiene como preconcepto aprendido este tema de otra manera. Entonces, bueno, les puede causar algún tipo de dificultad. Pero bueno, hasta que no nos enfrentemos con las dudas y las problemáticas, no lo vamos a poder resolver. Así que seguimos ahí en contacto. Después vemos si resolvemos un problema en el pizarrón completito de la práctica para que se terminen de recabar dudas que queden. Buenísimo. Con esto cerramos cinemática.